Bueno, buenos días a todos, a todas, a esta sesión de discusión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. En esta ocasión, pues, la idea es comentar sobre el punto de la exposición en torno al agua, eh, y recoger los puntos de vista de quienes estén en la sesión y si se juntan también un poco más de compañeros, sobre todo de México, ¿no? Poder comentar sobre el documento de apoyo a la lucha en Ecuador, que ya por ahí subimos una propuesta al chat hace unos minutos, ¿no? Pero bueno, empezaríamos por la parte de la sesión. Como hemos acostumbrado, vamos a hacer un breve comentario de resumen y ya de ahí iniciamos la discusión. Expuso César Añorbe en la sesión del sábado, una persona más que dedicada a los aspectos académicos o incluso del gran movimiento político, pues es una persona que dedicó su vida, pues ya es una persona mayor, a promover otra manera de relacionarse con el agua en proyectos concretos de transformación en una escala medible donde se puede influenciar en el nivel local, ¿no? Pero pues respondiendo siempre a la situación global del agua, ¿no? Entonces comentaba sobre tres aspectos, ¿no? Del trabajo, como eh, trabajar con el desecho de las casas, ¿no? Eh, para evitar, ahora sí que como se dice en toda publicidad, estas cuestiones, evitar cagar el agua, ¿no? Y contaminar y poder procesar de otra manera los desechos, aprovechándolos por una parte y evitando que se gasten litros de agua en el proceso de deshacernos de los desechos humanos, ¿no? En particular promoviendo diversas formas de baño seco, ¿no? Que mostró los modelos que la han desarrollado y promovido y distribuido incluso en muy distintas comunidades de México, ¿no? Con distintas características de cada baño, ¿no? Que mostró ahí en la pantalla. Y parece una acción pequeña, pero en realidad es una acción gigantesca. O sea, si en la escala mundial empezáramos a usar todas las personas los baños secos, pues por un lado evitaríamos grandes procesos de contaminación de los ríos y fuentes de agua, y por otro lado tendríamos la posibilidad de empleo de los desechos de una manera productiva. Entonces, en realidad es una acción que implica miles de millones de litros, ¿no? Y con respecto a esta medida sencilla pero fundamental ecológica, comentaba César Añorbe y también lo refrendó Daniel Espinosa, que comentó hacia el final de la sesión, que el problema central es el asunto de la percepción, ¿no? O sea, cómo se impuso de manera muy radical y relativamente rápida en la historia el uso del water closet, ¿no? Del uso del excusado, eh, que en inglés es muy transparente, ¿no? Porque es como, eh, digamos, este cuarto o recipiente del agua, ¿no? Y ese es el problema fundamental, que utiliza el agua como banda de transporte de los desechos, ¿no? Y el problema de la percepción está en que la gente lo asocia al estatus, lo asocia a la higiene, ¿no? A una comodidad,
pero deja de pensar en los impactos que tiene sobre la tierra, ¿no? Sobre el ambiente y la cantidad de desperdicio de agua y contaminación de agua que supone. Entonces, esta medida pareciera fuera del orden político, pero en realidad es profundamente político en un proceso en el que entramos en relación con el vínculo entre lo social y lo individual, lo familiar, ¿no? Lo macro de las transformaciones y la dimensión de la vida cotidiana como dimensión también política de reproducción de los particulares, ¿no? Eh, por otro lado, comentó también, sin mayor desarrollo, el aspecto de recoger el agua de lluvias como una medida para aprovechar el agua, y profundizó también un poco más en la cuestión de reconvertir también ese proceso de consumo del agua, que es el agua embotellada, ¿no? O sea, como ese proceso ya muy reciente, digamos, de las últimas décadas en que se impuso el tomar agua embotellada, no solo es de alguna manera fraudulento en el sentido de que el agua embotellada no es tan pura como se sostiene, sino que tiene también microorganismos, ¿no? Sino que sobre todo tiene una implicación enorme sobre la economía, ¿no? De quienes eh, hacen la distribución del agua, ¿no? Y impacta, digamos, las economías populares, ¿no? Y también implica apropiación de los recursos hídricos para el embotellamiento, ¿no? Y por otro lado, una afectación en la salud porque el agua embotellada está desenergetizada, ¿no? Y por lo tanto no es el agua ideal para las funciones humanas, ¿no? Entonces, fueron los dos temas en que más se extendió, ¿no? Acentuando mucho este aspecto de la percepción y la necesidad del cambio de percepción, de conciencia, para orientarnos en otro camino. Y si se conjugan, digamos, esos tres aspectos, ¿no? Toma de agua de las lluvias, ¿no? Y colecta de agua, evitar el uso lo más posible del agua embotellada y emplear los baños secos, bueno, se convierte en un respiro enorme para la tierra, ¿no? Y para el agua. Entonces esos fueron los grandes temas y ya en la discusión, bueno, se plantearon algunas otras aristas. Yo mismo comentaba, ¿no? El aspecto de la importancia en la geopolítica como parte de la estrategia imperial de dominio mundial, el manejo del agua, incluso implicando procesos de guerra en algún territorio, ¿no? Y la dimensión de la importancia económica que han cobrado las empresas multinacionales que manejan el embotellamiento o que manejan el manejo de desechos, ¿no? Y bueno, pues ese es el panorama un poco más acotado, pues que en otras sesiones fue muy puntual lo tratado. Entonces no sé quién quiera comentar, quién quiera hacer una ampliación de los comentarios para la discusión. Estamos hasta ahorita puros compañeros del Amazonas. Sí, Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Saludos cordiales. Estaba en una entrevista y me disculpo, pero sí quería hacer un poco de comentario, tema de la clase pasada que tuvimos y agradecer una vez más, pues, de recibir cada día criterios muy constructivos, criterios sustentables, sostenibles, donde a futuro nos puede construir una sociedad, un pueblo o una comunidad ecológica. Me interesó muchísimo cuando estaba hablando tema de agua, del consumo humano.
del campo y la ciudad. Quería hacer comentarle un poco desde mi punto de vista. Consumir agua natural de la selva, ¿no? Ojos de agua que decimos, pienso que es más natural que consumir agua embotellada. Tuve un abuelo que falleció hace más de 120 años de edad, que falleció, él nunca bebió agua industrializada, sino el de paso, aguas de riachuelos, cascadas, ojos de agua, aguas de las hienas, de los bejucos que hay en la selva. Entonces consumió y yo vi a mi abuelo muy fuerte y muy valiente y sin ninguna enfermedad pudo ir de este mundo. Entonces, ahora que consumimos actual shuar, digamos, desde nuestra cultura, he visto muchos niños, jóvenes, personas y familias ya comprando aguas embotelladas en su casa, porque al mismo tiempo ya hay mucha contaminación en los bosques, ¿no? Hay tala de bosques, hay motosierras, y, o, no sé, dragas, muchos animales. Tal vez eso es lo que ha contaminado a fuentes hídricas. Antes la selva era muy intacto, tal vez 100% natural. Ahora no está tan contaminado, pero pienso que no es muy apto para consumir aguas del río, de la selva, de paso, como antes. Pero pienso, ¿no? Buscar ríos donde hay más bosque protegido, sería muy importante consumir. Y otro tema de baños secos, aquí he conversado con los amigos de Natalie y Hugo. Ellos tienen esa visión, ese proyecto de apoyar a las comunidades. Una vez visité a ellos y me encantó, baños secos. Y eso es muy importante, ¿no? Como estudiantes que estamos formándonos aquí, en las comunidades Shuar, hay familias que realmente no poseen pozo séptico, un baño, nada, entonces directamente van al bosque o al río, ¿no? Entonces sería muy importante proyectarnos a construir baños secos dentro de las comunidades que están lejos de la ciudad, porque imagínense, hay mucha contaminación en las comunidades. Yo he caminado y es lamentable, ¿no? Es preocupante, ¿no? Entonces, una vez estaba conversando con amigos de acá, con Natalie y Hugo, pues ellos tienen esa visión de a futuro seguir ampliando este conocimiento de que las comunidades vuelvan a tener estos baños secos y al mismo tiempo tener esto es proteger el medio ambiente. Entonces, es mi comentario muy personal y gracias, mi estimado doctor. Gracias, Moisés. Muy importante. Aquí pues podemos comentar, ¿no? Y darle la palabra a José. Que sí, el agua que corre tiene otra dimensión energética. Hay un japonés que murió hace poco, Masaru Emoto, que hizo la fotografía del agua en muy distintas condiciones y mostró cómo a través del pensamiento, a través de la música, a través del lenguaje, ¿no? Se modifica la vibración del agua y cómo el agua que corre de los ríos, de las cascadas, ¿no? Tiene una geometría altísimamente organizada y muy bella, pero que permite las funciones adecuadas del organismo. Y midió también el agua de los grifos, ¿no? Y el agua que sale en los pueblos, en las ciudades de los grifos, es agua, por así decir, muerta, ¿no? Sí, no tiene las propiedades y su geometría es algo totalmente deforme y no permite el desarrollo adecuado de las funciones corporales, ¿no? Entonces sí es muy importante consumir el agua que corre, ¿no? El agua natural. También sí es muy importante el aspecto, ¿no? Que comentas, Moisés, de la contaminación, porque
cuando hay contaminación considerable de las fuentes hídricas, pues se vuelve complicado, ¿no? Justamente nosotros en el trabajo que hacemos de servicio comunitario en sanación, fuimos en estos meses pasados a comunidades en San Luis Potosí con el Frente y descubrimos que nos salían los mismos cuadros de salud negativos en varias personas en distintas comunidades y se debía justamente a que están contaminadas las fuentes de agua y también es muy frecuente y sumamente grave cuando se contaminan las aguas por los procesos mineros que filtran sustancias altamente tóxicas a las aguas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cómo ir desarrollando procesos de depuración del agua. César Añorbe comentaba, por ejemplo, bueno, yo también comenté algo, ¿no? Sobre el uso de imanes, de magnetos y también filtros, ¿no? Entonces, desde filtros muy sencillos, como puede ser la piedra, que da un agua que se mineraliza y muy purificada, ¿no? Hasta filtros más industrializados, como los que se llaman níquel, ¿no? Que son como esponjas que contienen los residuos sólidos, incluso bastante finos, ¿no? Y luego el uso de los magnetos para la depuración y eliminación de bacterias, ¿no? Ahora, de los baños secos, sí, es muy importante que es una tecnología que puede hacerse muy sofisticada o puede ser lo más sencillo del mundo, ¿no? Y en particular en el caso de comunidades todavía rurales y selváticas del Amazonas como las conocimos, pudimos ver eso, ¿no? O sea, que están introduciendo la caja del agua y eso está nefasto porque usan agua y contaminan agua, ¿no? Siendo que ahí pues no hay ningún problema para la eliminación del desecho, incorporándolo a la naturaleza. O sea, en ningún lado hay problema, pero mucho menos en ámbitos rurales o selváticos, porque es fácil el proceso de incorporación, de reincorporación de la materia orgánica a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí creo que sería muy importante tratar de parar, digamos, el avance de estos mecanismos, ¿no? Que pues implican la depredación total de las fuentes hídricas, ¿no? Adelante, José. Gracias, mi estimado doctor. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. No sé si me Se escuchan. oye bajito, José, no se te alcanza a oír, como si Ya no sé. estuviera Ahí, bajo el volumen o apagado. O sea, ya vemos que tu micrófono está encendido, pero no se oye nada. no sé si me escuchan ahí. Ahí un poquito mejor, pero sí estaba inaudible. Ahorita ya se te escucha un poco. Ya, bueno, buenos días. La verdad, primeramente agradecerle por la oportunidad de compartir con nosotros conocimientos que a lo mejor no teníamos claro. Yo, de mi punto de vista, muy impresionado por la exposición del arquitecto en la clase pasada. Son innovaciones que a lo mejor se está dando en otros países, lo que en nuestro país no ocurre. Primeramente el tema del agua. La verdad, el mundo capitalista tiene un marketing excelente para poder convencer a la gente, pero nosotros no nos damos cuenta de que aparentemente esas ventas que ocasionan con el pasar del tiempo en el tema del agua, creemos que el agua que venden envasadas es lo mejor que podemos consumir, pero lamentablemente eso no es la realidad. Otro de los aspectos que yo más o menos he analizado estos días es, por ejemplo, en nuestras comunidades rurales, las instituciones públicas fomentan el agua tratada o agua entubada. Nosotros como ciudadanos estamos conscientes de que eso aparentemente es bueno, pero ¿quién nos garantiza que realmente ese servicio
es bueno para nuestra salud, porque yo he visto en mi comunidad que le ponen cloro, le ponen tantas cosas, y imagínense los efectos que a lo mejor eso trae para nuestra salud. Nadie conoce, nadie garantiza exactamente. Y nosotros podemos darnos cuenta claramente si hacemos algo de historia. Yo voy a hablar de mi abuelito. Mi abuelito pasó los 100 años de vida. En aquellos tiempos ellos no consumían agua embotellada, no consumían productos con saborizantes, conservantes ni colorantes. A lo mejor esa es la diferencia entre la era que ellos vivieron y la que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, muchos decimos que los Shuar somos fuertes y todo lo demás, pero actualmente yo he tenido compañeros que han trabajado en el sistema educativo, que la mayoría de los Shuar padecen de problemas de diabetes. ¿Quién ha hecho un análisis sobre la situación de salud de nuestra gente que antes nunca en el mundo Shuar se escuchaba que un Shuar padece de diabetes? Pero en la actualidad la mayoría de los compañeros han fallecido, siguen falleciendo, y la causa principal de ellos es la diabetes. ¿Cuál será la razón? Yo pienso que es el estilo de vida alimenticio que ellos vivieron antes, ahora adaptarse a este mundo actual. Los alimentos, la mayoría son con conservantes, saborizantes, y puede ser una de las causas, pero para ello se tendría que hacer un análisis minucioso para conocer cuál es el factor preponderante que incide en la salud de nuestros ciudadanos. Referente a este baño seco, la verdad es una técnica muy impresionante si miramos desde el punto de vista a nuestra madre naturaleza, la destrucción que estamos ocasionando, la contaminación que estamos fomentando nosotros mismos, desde las familias, por ejemplo, al ver que en las comunidades no disponen algunas de letrinas. Lo cotidiano que se hace es se va al aire libre, o si no se va a una quebradita, pero no miramos las consecuencias que va a suceder más adelante. También por la necesidad que nosotros tenemos en las comunidades, más claro en el campo, consideramos de que la única manera de generar economía en nuestras comunidades, en nuestras familias, es la producción ganadera, sin considerar que la ganadería es uno de los aspectos que más contamina, pero la necesidad de la gente no mide estas situaciones. Entonces, en este caso, es difícil tomar una decisión, decir, ¿sabe qué? Estamos contaminados con la ganadería y busquemos otra alternativa. Claro que existen alternativas. ¿Quién impulsa estas alternativas? O sea, también nosotros podemos hacer conciencia, pero para poder cambiar nuestro estilo de vida, a pesar de que estamos conscientes de que estamos perjudicando el hábitat de nuestras futuras generaciones, yo le veo bien difícil, porque todo se maneja en base a la economía. Y para iniciar otra actividad o otro emprendimiento sustentable, sostenible, que ayude a conservar la madre naturaleza, se requiere de capital. Se requiere de apoyo de las instituciones públicas o privadas. Se requiere que las autoridades electas tengan iniciativas que impulsen este tipo de actividades, primeramente haciendo conciencia en nuestros ciudadanos, para nosotros, de así, con un cambio de actitud, poder formar parte de este cambio para no afectar nuestra madre naturaleza y nuestro hábitat. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, José. Sí, pues aquí nomás comentar que con respecto al manejo del agua y el cloro, si bien podemos, digamos, soportar ciertas cantidades pequeñas de cloro que purifican el agua, ¿no? Eh, cuando pasa de cierto nivel, sí afecta, porque el cloro tiene dos efectos en la salud negativos, además de que, bueno, no es de agua ideal, ¿no? Porque pues todo es altamente corrosivo el cloro, ¿no? Entonces produce afectación en los tejidos, ¿no? Por corrosión, y también se deriva un ácido, ¿no? Hipocloroso, que lo que produce es afectación también en la estructura celular, ¿no? Entonces no conviene en altas cantidades, y el consumo pues que hacemos en las ciudades es cotidiano, ¿no? Del cloro.
Y comentar también que otro mecanismo común de limpieza que utilizamos sobre todo, no sé si en Ecuador, pero en México es prácticamente generalizado en las familias, es el empleo de la limpieza de verduras con microdín. Y el microdín tiene un problema también para la salud, que es que tiene metales pesados, ¿no? Y los metales pesados son enormemente difícil de eliminar, ¿no? Y entonces ocasiona trastornos graves en la salud. A los metales pesados les debemos, por ejemplo, que hay en elementos cotidianos como este o en las vacunas, ¿no? Generan problemas como Parkinson, Alzheimer, ¿no? Por los depósitos de aluminio, ¿no? También a veces las afectaciones por mercurio, por plomo, ¿no? Que derivan de cuestiones ambientales y de los combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la limpieza del agua es todo un asunto. Por eso yo comentaba en la sesión del sábado que, bueno, un mecanismo que también implica gasto de energía y contaminación, desgaste en ese sentido, pero que se usaba antes era el hervir el agua. Pero ahora tenemos mucho conocimiento de los filtrajes, ¿no? Y de la parte magnética para la depuración del agua y que incluso eleva sus propiedades en lugar de disminuirlas, ¿no? Sí. Y ahora yo creo que algo que se comentó creo que un poco por César Añorbe y un poquito también en el comentario de Daniel Espinosa al final, que es importante como poder tomar medidas en la escala social y nacional, pero también en la escala comunitaria, familiar y personal, porque no podemos dejar todo en manos de que cambien las políticas, porque si simplemente esperamos eso, podríamos seguir participando de esta depredación, de este desastre, ¿no? Y tenemos que cambiar también nuestras percepciones y nuestras praxis, no solo de la vida política general, ¿no? Sino también de la asunción individual de estas transformaciones, o sea, nosotros dejar de tomar el agua embotellada, procurar en nuestros ambientes el manejo de los baños secos, ¿no? Impulsar formas de purificación del agua diferentes, si es que tenemos, porque no todos tienen, por supuesto, oportunidad si viven en un departamento o intermedio, ¿no? Pero recopilación de agua, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho que se puede hacer, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Buenos días, doctor, Buenos días, Marcelo, compañeros. adelante. Y bueno, respecto a lo que recibimos a clase el día sábado con el doctor, con el señor arquitecto César Añorbe, excelente la intervención sobre el tema del agua y la conservación y cómo debemos prevenir lo que está pasando en el mundo. Bueno, al respecto sobre del tema de lo que hacía una comparación sobre del agua y también recolección de aguas de lluvia y también de desecho de los heces y orines. Una excelente exposición que dio el señor César Añorbe. Al respecto, una comparación de lo que nosotros estamos comentando sobre de este agua, muy interesante, cómo tenemos que nosotros conservar y a su vez también consumir. Y bien es cierto lo que usted nos recalca, doctor Pedro. Nosotros si nos fijamos o dejamos en manos de los políticos, ellos nunca nos van a ayudar. Tenemos que prevenir desde la familia y así podemos lograrlo, porque para esto es bastante un recurso que se debe el Estado que va a fijarse, entonces es un poquito complicado. Entonces, en este caso, nosotros, claro, grandes los neoliberalistas nos han puesto como una amenaza que yo le manifestaba, que nos ponen, hacía una comparación el señor César, de que siempre
los grandes empresarios, los grandes capitalistas nos van a poner como una amenaza o nos van a hacer una propaganda de que agua natural es contaminante que le va a causar daño al ser humano y que este agua embotellada son aguas tratadas y están aguas purificadas, que es beneficio para la salud del ser humano. Y ingenuamente la gente por desconocimiento se aferra a ese mundo, entonces comienza a consumir, pero no nos damos cuenta que bien es cierto, los mismos compañeros manifestaron de que esas aguas tienen muchos químicos y en el transcurso del tiempo nos va a afectar la salud. Y también la gran diferencia es que agua embotellada tiene agua tóxicas, que mientras que agua natural son aguas energéticas, que siempre nos puso el señor César un ejemplo. Entonces tiene vida, es agua natural, es viva, energético, que así que digan la gente de que ese agua tiene muchos, nos han dicho, ¿no? De que ese agua tiene bichos, hay que ponerle cloro, pero no es como a veces nos catalogan. Regresemos en el mundo que vivieron nuestros abuelos. Ellos nunca utilizaban estos químicos, bebían agua natural, aguas manantiales, aguas cascales, y eran hombres sanos. Entonces, a respecto de eso, que yo creo que tenemos que evitar y mantener los que vivimos en el campo o los que no solamente, o hay algunos, consumir y mantener este tipo de conservación de que antiguamente nuestros mayores consumían. Y por otro caso, al respecto de desechos de los heces y orines, bueno, tenemos que hacer mucho, tenemos que socializar a nuestra gente en las comunidades orientales, enfocales, para que ellos que se enfoquen a este mundo, porque para ellos eso es un poco difícil, porque nosotros para es un mundo nuevo que acoger esto es un poco difícil, pero tenemos que socializar para que ellos también en futuras generaciones puedan cambiar este tipo de hábitos, doctor. Y tenemos que hacer muchos proyectos en las comunidades y también en las ciudades, y haciendo un ejemplo nosotros mismos en hincapié, hacer y demostrar a la gente cómo podemos mantener o podemos cambiar este tipo de cambio de la vida de ser humanos, tanto en los cascos urbanos, rurales y en los lugares marginales. Y esencialmente, muy interesante sobre lo que nos planteó de este tema. Lo único para mí sería de que poner en hincapié una práctica nosotros mismos y a su vez luego para poder socializar a la gente, a las comunidades y en la sociedad, para que a su vez ellos también puedan ir cambiando este tipo de cambio. Eso sería mi intervención, doctor, y antemano a los compañeros que me han prestado atención les agradezco, y si tuve algún error, bueno, mil disculpas. Antemano les agradezco a ustedes compañeros y al doctor en especial. Muchas gracias por mi parte. Gracias. Pedro, adelante. Doctor, bueno, yo quería comentar sobre la contaminación del agua. Bueno, yo creo que la contaminación del agua, a veces la gran mayoría de la gente somos culpables nosotros, especialmente voy a hablar de mi comunidad, en Ayangas, en Limón y en Danza. Las comunidades de nosotros, digamos que mi comunidad,
ellos no hacen un pozo séptico para poder hacerlos, las personas vayan a defecarse en ese lugar. No, que han cogido un costumbre, más la gran mayoría, yo creo, las comunidades también, de otras comunidades, primero lo que hacen en el río, hacen el pozo, llamamos para el servicio higiénico, es ahí. Entonces, esos son muchas veces falta de conocimiento, de incentivación, la educación de nuestras comunidades. Esa es otra costumbre. O sea, no lo hacen un pozo séptico para que puedan hacer necesidad biológica en ese lugar, sino que cogen más facilidad el río. Ese es uno de esos puntos. Especialmente aquí en la costa, también hacen un pozo séptico, bueno, en el terreno, en el vacío que tienen, y aparte de eso mismo, también hacen un pozo para sacar el agua. Yo creo que eso también es una contaminación, porque de aquí puede haber unos 10 metros un pozo de servicio higiénico y al mismo tiempo a 10 metros está un pozo para sacar el agua. Eso utilizan la gran mayoría en la costa ecuatoriana y en los campos. Eso también son contaminación el agua. Entonces, yo creo que eso son falta de educación, falta de incentivar, falta de enseñar a la gente del campo, gente del campesino, para que puedan realmente utilizar bien, o sea, conservar el agua para que no se contaminen. Y aparte de eso, hay gente que van a lavar en el río, están contaminando porque son químicos que utilizan para lavar el agua. Eso es uno de esos. Asimismo, también yo creo que nosotros, las personas que estamos aquí, estamos profesionalizándonos en nuestras comunidades, tenemos que enseñar. Cuando yo me fui en las comunidades de San José, a mis hermanos, a mi familia que estaban ahí, mis amigos, ellos utilizaban el río para ir a un servicio. Yo digo, no, eso está mal, hermano, no es así. Tenemos que acostumbrarnos y ahorita viene la era moderna, entonces hagan un pozo séptico a una distancia de una casa, utilicen para no contaminar el agua, porque el agua es un consumo para nosotros y para los animales también, porque yo tenía bastante ganado ahí, ganadería. Entonces así yo creo que, doctor, en las grandes ciudades, especialmente aquí en Guayaquil, que la tubería es, aquí el agua no se puede tomar. Aquí directamente es el agua más contaminada en Guayaquil. No se puede tomar directamente del grifo, coger un vaso y tomarse, no, porque vas a ir de diarrea de una vas a ir. Entonces aquí yo me he acostumbrado, mi familia hemos acostumbrado a hervir el agua. Todo el agua que consumimos y dejamos para reserva, para seguir tomando, hervimos una olla grande y dejamos conservar, y eso consumimos. Pero nunca consumimos agua de botella. Bueno, en vez en cuando, por ahí cuando nos tomamos eso de plástico. Pero no tomamos esas garrafas de agua que vienen, no, nosotros no tomamos eso porque no, aún así que le ponen bastante química, esa agua sale contaminada. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, doctor, que muchas veces nosotros, las personas mismos, somos culpables. Claro, antiguamente nuestros antepasados no contaminaban el agua, tomaban directamente al río, del riachuelo. ¿Por qué? Porque no había tanta población. Ahora, si en un río más arriba hay una población que están poniendo una tubería para defecar en el río, utilizan como servicio. Entonces, el que está abajo está tomando esa agua, está contaminada. Esas son consecuencias, falta de educación, falta de incentivar en las comunidades, a nuestra comunidad, no se debe hacer así. Tenemos que concentrarse todo, así. Claro, la gente por desconocimiento busca lo más fácil para ir a hacer una casucha para que toda la comunidad utilice el río. Porque yo digo eso, en nosotros era eso, en Ayancas. Mis padres, cuando eran comunidad, pusieron el río, y hay que ir a ocuparse. No, después de ahí, nosotros incentivamos, yo en las grandes ciudades, con uno ya ve, aprende la cosa. No, digo, eso no es así. Entonces hay que hacer un pozo aparte, el río es para tomar. Entonces eso es, doctor, que nosotros, por eso es lo que nosotros contaminamos. Nosotros somos los culpables. Ya antiguamente es diferente, ahora era moderna, es diferente.
Ahorita somos millones de habitantes. En el Ecuador antes era 7 millones de habitantes, ahora somos 18 millones de habitantes, se ha duplicado. Entonces, nosotros estamos contaminando el ambiente, el aire, talamos los árboles. Nosotros tenemos una comunidad en Mangusas, una comunidad reserva, eso bueno, eso nadie está contaminando. Entonces, eso, nosotros tenemos que prohibir que se talen los árboles, porque ese es lo que trae la lluvia, el agua, el ambiente se conserva, la respiración del aire no se contamina, todo eso. Entonces, el agua es el elemento esencial del consumo humano. Nosotros somos elementos que tenemos que cuidar, pero más bien nosotros estamos destruyendo. Más civilización ahí, estamos destruyendo nosotros. No sé, buscamos lo más fácil para hacer las cosas, lo que no debemos hacer. Cometemos errores. Eso es lo que, doctor, sobre la contaminación del agua, especialmente en las grandes ciudades y en la costa, el agua es pésima, pésima, contaminada. Bueno, en la sierra creo que es más mejor, porque en Quito me han dicho que directamente toman de la llave, pero nosotros aquí en la costa no, porque yo he visto del río Doble sacan un poco de charco, llevan arriba a limpiar, poniéndole químicos, todo eso, bicarbonato, todo eso para lavar y después mandan por la tubería, que muchas veces en la tubería ha salido, defecaciones han salido, la gente no se puede tomar. Eso es lo que pasa, doctor, en las grandes ciudades más que todo. En las grandes ciudades las tuberías ya están oxidadas y va puesto 50, 40 años. Entonces ahí viene, se contamina con el tubería de defecación y el tubería de agua. Eso es lo que pasa en las grandes ciudades. Bueno, está un poco mejor en los pueblos pequeños, en los recintos, el agua está un poco mejor todavía que en las grandes ciudades, especialmente en Guayaquil. El agua es no se puede tomar sale enfermo. Eso es el doctor. Mi criterio, mi comentario respecto a nosotros, más que todas nuestras comunidades, tenemos que enseñarlos con nuevos conocimientos que ustedes nos están dando. Hemos aprendido, esta enseñanza ha sido muy bueno y más que todo ustedes que están impartiendo a nosotros los conocimientos, a veces los errores que tenemos. Entonces cada día estamos tratando de mejorar y seguir mejorando, doctor. Gracias. Mi comentario, doctor. Bueno, si me equivoqué, bueno, de todas maneras me sabrán disculpar los compañeros y el doctor. Gracias, doctor. No, gracias a ti. No, y efectivamente, pues lo que se ha comentado, ¿no? Que podemos hacer estrategias diferentes según los contextos, ¿no? Si podemos tener acceso a agua limpia, pues utilizar directamente esa agua que fluye en alguna comunidad. En el caso nuestro, por ejemplo, somos una pequeña comunidad de la ribera del lago de Pátzcuaro en Michoacán, y lo que hacemos un poco por fuera, digamos, del orden público es el que no le echamos, por ejemplo, al agua el exceso de cloro, ¿no? Sino que procuramos que se mantenga en un estado de limpieza sin que tengamos que agregar químicos en exceso, ¿no? En otros casos como esos que comentas, pues sí, lo ideal es como comentaba que hacíamos nosotros en la Ciudad de México de pequeños, ¿no? El hervir el agua como un mecanismo, pues ante un alto grado de contaminación por las causas expresas o por otras, ¿no? Eh, por ejemplo, usamos mucho también nosotros el filtro y el uso de los imanes, ¿no? Para la purificación ya depende de cada escala. Ahora, algo que creo que no se comentó y que tiene sentido comentar es que, bueno, podemos hacer esas medidas en la escala personal, familiar, grupal, ¿no? Pero sin duda en el combate, digamos, a las dimensiones del capitalismo, del neoliberalismo, sí tenemos que parar en colectivo y masivamente los grandes procesos de contaminación, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es los desechos hospitalarios, los desechos químicos, ¿no? Todos estos son terribles para el agua, ¿no? En una escala mucho mayor y más grave y difícil de
tratar que los desechos humanos, ¿no? Eso tampoco hay que perderlo nunca de vista, ¿no? Y quería yo pasarles unas imágenes, a ver si logro aquí compartir, de justamente el agua, ¿no? No se puede compartir, sí, sí. Ahí está. Ok, la voy a ampliar un poquito para que vieran un poco en vivo, digamos, ¿no? La imagen de cómo se mira eh, la estructura del agua en esas imágenes que les comentaba yo de moto, ¿no? Sí, en cada caso, porque la primera imagen es la imagen del agua de un dique contaminada, ¿sí? No tiene estructura, está totalmente deforme. La siguiente es muy interesante porque es el agua de ese mismo dique, pero después de ser sometida a una oración budista, ¿no? Entonces, porque el agua es una molécula que permite la acumulación de información. O sea, cuando nosotros tomamos un agua que ha pasado por la tierra, por la cascada, el río, ¿no? Y llega y la tomamos, va siendo enriquecida por la información porque es una especie de chip, por así decir, ¿no? La molécula de agua, y va juntando, acumulando información. Cuando se estanca en los procesos para las ciudades, ¿no? Esa agua de porquería de la izquierda es la que tomamos totalmente desenergetizada, muerta, desestructurada, pero como tiene esa capacidad de ser afectada por la información, ¿no? Entonces, cuando se somete, por ejemplo, a música, música bella, ¿no? Cuando se somete a oraciones, cuando se somete a sentimientos, ¿no? Amorosos incluso, la estructura del agua se transforma y entonces se forman cristales parecidos, digamos, a los copos de nieve, ¿no? Y cuando es el agua de manantial en sí misma, tiene esa estructura altamente organizada geométricamente, ¿no? Y eso es muy importante porque es parte de lo que influye benéficamente o negativamente para la salud humana, ¿no? Entonces sí les quería mostrar esas imágenes porque me parece que es importante, ¿no? Adelante, Pedro. O nomás se te quedó levantada la mano, Pedro. No, creo que se le quedó levantada la mano. ¿Alguien más que quiera comentar? Doctor, permítame, bueno, les poner un poquito de palabras, ¿verdad? Bueno, bien, es cierto, los que compañeros también manifestaban la contaminación sobre lo que es en lugares marginales y rurales y también casco urbano. Bien, es cierto, al respecto de lo que la contaminación, y se viene viendo, hablemos de los casos, compañías petroleras, mineras, que en mayor parte en la Amazonía, nos vienen a contaminar. He visto personalmente en las grandes ciudades también que se ve y se observa. Imagínense, hay personas, será por desconocimiento, cogen, llevan un auto, lavan en el río, todo ese diésel, lavados, lo que se va a imaginar, cómo se contamina. Yeah. Y así también hay unas grandes maquinarias que van, sacan también una contaminación total. Y se viene pasando en muchos lugares de la provincia de la Amazonía y también en otras partes de la sierra y en la parte de la costa.
Y yo me pongo y analizo dónde están los que defienden los ambientalistas. Solamente es una teoría que ellos, quizás tal vez por financiamiento, recursos económicos, ellos se vuelven a la vista gorda todo lo que están viendo y lo que está causando daño a la humanidad y una especie de, no solamente al ser humano, sino a la flora, la fauna. Y eso está pasando aquí en la Amazonía, doctor. Y estamos viendo, y muchos de los compañeros conocen lo que está pasando. Y eso quería también, bueno, poner en hincapié. Y se está viendo y no hay ni una sanción para ellos. No hay nada, no hay autoridades quien pueden velar. Y desde ese punto de vista, si ellos hacen de arriba, peor a la gente que desconoce, que vive en el campo, estamos contaminando el agua. Es lo que quería exponer, doctor. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Sí, sin duda es así. Ahí les acerqué un poquito más la imagen para ver el agua embotellada frente al agua rezada, ¿no? Y es de agua con emociones negativas y positivas. Adelante, José Tigüey. Si abres tu micrófono, José. Doctor, disculpará, nuevamente voy a intervenir. La No, verdad, adelante. cuando cada compañero expone su realidad, se vienen nuevas ideas. Vivimos en sectores dispersos, pero la verdad, las afectaciones son similares. Yo a veces hago un análisis. Nosotros, como integrantes de este grupo de estudio, hemos conocido muchas cosas bajo la tutela de ustedes que en verdad nos hacen ver la realidad de manera diferente, pero no sé si es que nosotros como grupos que estamos participando en este estudio de la Amazonía, más que todo, ya tenemos previsto una iniciativa para poder generar un impacto en nuestros pueblos. No sé, yo pienso que siempre la costumbre de nuestra gente es que se hace eventos para identificar problemáticas, para identificar factores, ver causas y consecuencias. Hasta ahí llegado. Yo he sido partícipe de muchos proyectos acá en Morona, Santiago, donde nos hacen ilusionar, los proponentes, los auspiciantes nos hacen ilusionar que se realice un proyecto y la visión de este proyecto es maravilloso, pero lamentablemente todo queda escrito en el escritorio. Se genera textos, se hace análisis de las causas y efectos en los pueblos, pero este texto escrito queda en el escritorio, hasta ahí llegado. Últimamente estuve formando parte de un hermoso proyecto Plan de Vida de la Federación Shuar, y ahí estaba el compañero Tsunki Chup, fuimos compañeros de trabajo, una bonita experiencia. La verdad, yo primera vez participé en un proyecto de esta magnitud, nos ilusionamos tanto, discursos maravillosos en las comunidades, la gente convencida de que este proyecto sí iba a ser una realidad en cada uno de los centros, pero todo quedó en el escritorio. Situaciones como esas han sucedido y ahora nosotros como parte de este grupo, yo pienso que lo que estamos aprendiendo no debe quedar en nosotros. Nosotros tenemos que de aquí, si es posible, los amazónicos, porque los que estamos acá, por ejemplo, el compañero Muras, yo le conozco, aunque él no me conozca, él es de Río Blanco. Bosco, un amigo, Zunki, un conocido, de ahí los compañeros de Tiwinsa, la verdad, a ellos no les he tenido la oportunidad de conocer. Entonces sí sería bueno de que al final de esto nos pongamos a sentar, por lo menos para trabajar en nuestros centros, porque la verdad Morona Santiago es amplio y como decía el compañero que me dijo la palabra, a los ambientalistas no les interesa nuestro territorio.
Perdón, doctor. Sí, no hay problema. A ellos les interesa la parte económica. A ellos no les interesa nuestro hábitat. A ellos les interesa utilizarnos y lucrarse de la parte económica. Eso debemos estar conscientes. Los ambientalistas gritan a voz abierta de que hay que proteger, pero realmente a ellos no les interesa esto. Invitarles a los compañeros que les mencioné y que viven cerca de acá, en Macas, Logroño, que optemos por una actitud de cambio, con una visión y una propuesta de ser posible llegar a la Federación Interprovincial de Centro Shuar. Yo pienso que con esas iniciativas podemos dar el primer paso, mis estimados compañeros. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias, José. Sí, pues la experiencia nuestra como pareja y familia y como comunidad también de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, y también la experiencia política más masiva, nos ha hecho ver como que hay distintas escalas, ¿no?, para la acción política, y cuando hablamos de estos proyectos, pues los más eficaces son los que tomamos de manera local y comunitaria en nuestras manos, y que, bueno, nos allegamos de los especialistas cuando se requiere algún especialista en una dimensión del proyecto, pero bajo el manejo y la vigilancia comunitaria, de manera que no hay casi distancia entre el proyecto y la realidad de la ejecución. Eso es lo que es más eficaz, ¿no? Y yo pude ver, por ejemplo, de la asociación en la que participamos a nivel mundial de ecoversidades, vi que había en la pequeña visita que hicimos, había, por ejemplo, unas GEAs, que, bueno, para los mexicanos la GEA es la construcción tradicional Shuar, ¿no? Y bueno, pues fue un presupuesto para hacer la GEA, se hizo la GEA y listo, ¿no? Porque lo que suele suceder es que no solo se queda en el papel, sino que a veces se ejecuta alguna acción en la comunidad, pero en realidad es algo socialmente es muy costoso, porque se hacen gastos tanto en las instituciones gubernamentales como en las ONGs, ¿no?, en las organizaciones civiles, de miles de millones de pesos, ¿no? Pero finalmente la parte del beneficio es mínima, ¿no? Yo recuerdo un caso terrible. José, mi esposa, estaba en la Dirección General de Asuntos Educativos y había un proyecto que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y estaba con otra gente que él conocía, de los ciegos, ¿no? Y entonces, por decir, de cada 100 pesos que había, 99 se quedaban entre la burocracia, el pago de los especialistas, ¿no? Y a los ciegos les llegaba un mendigo peso, ¿no? Entonces se vuelve un absurdo total. También conocimos nosotros en el trabajo de la asociación civil, metimos un proyecto para cuestiones de desarrollo y autonomía comunitaria en el desierto potosino, pero nosotros no teníamos la figura jurídica para hacerlo, lo metimos a otra asociación civil. Esa asociación civil obtuvo financiamiento de la ONU, fue una cantidad muy grande, pero nosotros, que éramos los que ejecutábamos finalmente, nos dieron recursos apenas para alguna extensión eléctrica, una bocina y alguna otra cosa, ¿no? Y todo quedó en la mediación de esa organización civil, los sueldos que tienen fijos, ¿no? Y su acumulación, y quienes estábamos al frente, pues apenas pudimos ejecutar la acción, y la comunidad no se quedó, digamos, con nada, ¿no? Entonces sí, siempre es muy importante cuando es posible, ¿no?, que la comunidad directamente maneje, gestione, ejecute, ¿no? Es mucho más eficaz, ¿no? Porque de otra manera o se quedan en el papel, o de una cantidad de recurso, lo que llega finalmente al beneficio de los ciudadanos es mínimo. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no hay alguien más que quiera comentar,
Bueno, les comento que subí al chat una propuesta para lo de la solidaridad en México con Ecuador y tal vez, bueno, también en Chile, para que comenten si hay algo que adecuar, digamos, yo propongo, y lo voy a poner ahí en el chat, que sea entre hoy y el miércoles, digamos, para hacer cualquier adecuación, aumento, quitar, ¿no? Etcétera, y que después lo pudiéramos empezar a promover en nuestros grupos, comunidades conocidas, conocidos, ¿no? Para generar un documento durante lo que queda de julio y el inicio de agosto, digamos, y subirlo con la cantidad de firmas en agosto, de manera que pueda impactar en la coyuntura en la que estamos, que se abrió el 30 de junio y que está planteada a 90 días, es decir, julio, agosto y septiembre, ¿no? Como el lapso en el que el gobierno del presidente Lasso debería garantizar cumplir con el acuerdo del acta de paz, ¿no? Y si no lo cumpliera, pues que haya ya previamente esa presión de soporte, ¿no? Y bueno, con respecto a la sesión, no sé si hay algo más que comentar eh, sobre el agua, y si no, pues aquí lo dejaríamos. ¿Nadie más? Está claro, doctor, de que sobre lo del agua, si no hay opinión de los restos de compañeros, podríamos hablar sobre el documento que nos envió del apoyo al Movimiento Popular Ecuatoriano. Ok. Y Sí, si sí, quieren comentamos de una vez, si hay algo que comentar, de una vez lo comentamos para integrar los comentarios o las correcciones. sí, bueno, ahí justo a lo que estoy viendo sería este doctor también que dentro de ese contextual sobre de que el ponerle sobre de la criminalización de los políticos a los líderes que los siguen, que el gobierno neoliberal que siempre, o sea, no hay una democracia de que no se, todo el levantamiento que se hace, entonces solamente en los países o un gobierno dictador podía criminalizar a los políticos. Entonces ahí sería mi sugerencia, Ok, poner claro. también, sí, eso sería mi acotación, y pongo también a los compañeros de que cuál sería la otra documento que se le puede agregar en esto. Perfecto, lo integramos de inmediato. Sí, doctor, estaba revisando, está muy bien redactado, es solo tal vez poner algo encabezado de la institución o nombre de Ecoversidad, más algo así, para que este documento sea impactante, ¿no? No, bueno, es un criterio personal. Gracias. Ok. Sí, el Frente Popular Francisco Villa, ¿no? Y Correcto. nosotros como asociación, ¿no? Sí. Excelente, doctor. Bueno, pues hacemos esos ajustes, lo volvemos a mandar en el curso del día, y si nos tienen cualquier otra observación, pues nos la hacen llegar para incorporarlas. Vamos a dejar, digamos, que lo vean durante el día y en la noche lo volvemos a subir con las correcciones que nos hayan indicado y estas dos que ya están. Y doctor, también, bueno, bueno, también sería también una sugerencia que también y pidiendo a los derechos humanos internacionales que intervengan, que sea respaldado. Eso sería también, doctor. Ok. Sí, por favor. Ya. De luego ya encabezamiento ya sería, pero ¿para cuándo sería doctor para? No, pues la idea que tenía yo, no sé, a reserva de lo que consideran las compañeras, los compañeros, es que teniéndolo ya listo, digamos, a más tardar el miércoles ya la versión que difundiríamos, que todos los que somos integrantes del seminario, ¿no? Particularmente pues fuera de Ecuador, recogiéramos firmas, ¿no? Y con la cantidad de firmas recopiladas,
divulguemos el documento, digamos, a mediados de agosto para que pueda impactar un tanto en la coyuntura, ¿no? Y dar a conocer y a lo mejor hacer alguna incluso evento comunicativo, ¿no? Donde se dé a conocer de manera que se presente al público y a lo mejor incluso pues hasta podríamos ver de hacer algo en el trabajo de difusión con alguno de ustedes en línea, ¿no? De manera que también pudiera estar presente y hablar. Eso ya, pues, no sé si haya las condiciones, pero pensaba que a lo mejor podría ser también posible. Excelente, doctor. Está magnífico la propuesta que nos pone. Eso sería lo más posible para poder garantizar a nuestros pueblos originarios de la Amazonía y también prácticamente no solamente amazónicos, sino es el pueblo ecuatoriano que suplica y clama sus derechos. Entonces no podemos dejar a un lado de que el gobierno neoliberal nos siga discriminando, nos siga haciendo un daño, perjuicio a la juventud, a la sociedad. Sería eso lo más necesario para poder hacerlo, doctor. Muchas gracias antemano y a los compañeros que están en el seminario y a nivel del país, en el diferente que se encuentran, que nos colaboren y así para respaldar a nuestra pueblos originarios amazónicos de aquí, del Ecuador. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Ok, pues entonces así quedamos, ¿no? Lo pulimos, lo empezamos a difundir el miércoles, digamos, ¿no? Para recoger firmas y preparar un evento para agosto en el que podamos ampliarlo. Sí, adelante, Raúl. Si abres tu micro, Raúl. No se alcanza a escuchar. Raúl, te vemos, pero no te escuchamos. Vamos a esperar tantito a ver si Raúl logra conectar. Creo que no se logra conectar su sonido. No se escucha. Medio te embelequea, pero no se te oye. No se oye. Se entrecorta. No, Hola, hola. hay algo en la conexión. Ahí se te alcanzó a escuchar un poco trompicado, pero un poquito. No, algo hay entre la señal, Raúl. ¿Alguien más mientras intenta reconectarse, Raúl? No. Bueno, pues ni modo. A lo mejor en el chat nos puede comentar Raúl, ¿no? Y pues entonces hasta aquí quedaríamos. Y el sábado ya sería la última sesión ya de formación. Después del sábado abriríamos el periodo vacacional y después en agosto
nos reencontraríamos para empezar las exposiciones, de manera pues que vayan preparando las exposiciones para hacer el calendario. Ese lo programamos, digamos, ya en el chat. Vamos programando quién se anota para las sesiones, pero bueno, eso lo empezamos a hacer a partir de agosto. A ver, Raúl, si ahora entra tu audio. Ya volviste a entrar, a ver si entraste con audio. Si abres tu micro. A ver si empiezas, Raúl, a ver si se te escucha. No, no logramos escuchar. Pedro, ¿tú levantaste la mano? Pedro Vega. No escuchamos, Raúl. Bueno, pues ahora sí creo que aquí la dejamos entonces. Y pues seguimos en el chat y mandamos el archivo corregido, digamos que mañana en la mañana, para dejar todo el día de hoy a que hagan observaciones, ¿no? Y empezar la recopilación de firmas el miércoles, digamos, ¿no? Y el sábado entonces nos vemos en la sesión de cierre que ya habíamos comentado con el doctor Héctor Magaña, ¿no? Y pues que tengan buena semana, ¿no? Gracias, doctor, igualmente para usted. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Igual. Gracias, doctor.